Bueno, ahí está por comenzar. O sea, nosotros, ¿cuándo comienzo yo? Vos me decís. Ahora, comenzamos. Gracias, Paola. Comenzá cuando quieras porque ya estamos en el vivo. Bueno, buenas tardes a todos. Acá les habla Paola Fernández de Trelew, Chubut, ¿sí? Y les doy la bienvenida a todos a este ciclo de webinars de empresas familiares. Bueno, estoy muy contenta, estoy muy feliz y les agradezco que hoy se sumen a esta propuesta y los invito, por supuesto, a los próximos encuentros que vamos a estar realizando. Agradecer también y dar la bienvenida a todas las autoridades del IADEF, Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Agradecer también a su presidenta, la licenciada Natalia Christensen, al contador Jorge Terreu, socio de IADEF de Mar del Plata, quien también hizo posible este encuentro. Y bueno, y son quienes van a estar a cargo también de la charla de hoy, ¿sí? Que es una propuesta muy interesante, lúdico-formativa, para mejorar la gestión de la empresa familiar. Los contenidos que se van a abordar hoy son la empresa familiar y sus características, el modelo evolutivo de la empresa familiar, roles en la empresa familiar, y trampas habituales de la empresa familiar. Bueno, le cedo la palabra a Natalia Christensen y espero que lo disfruten. Bueno, muchísimas gracias, Paola, y muchísimas gracias a la audiencia que nos está siguiendo tanto en la sala como en el Facebook Live, que ya veo que se están sumando personas, así que en el vivo, buenísimo, gracias. Bueno, la verdad que estoy muy contenta y muy animada con llegar a Trelew, con estar, bueno, brindando y juntos los tres en esta ocasión podemos sensibilizar, podemos estar próximos a la comunidad de Trelew para disfrutar, o por lo menos incentivar e entusiasmar a todos los que están presentes aquí con nosotros en estos objetivos, ¿no? Presentar algunas claves, algunas cosas que siempre o habitualmente pasan en las familias empresarias, ¿no? Que es lo que muchas veces entra en confusión, en aspectos o comportamientos o modelos de gestión que de alguna manera, en vez de potenciarnos, nos pueden llegar a debilitar. Queremos también proporcionar estos conocimientos, ¿no? De cómo mejorar la relación entre la familia, la empresa y la propiedad, y nos parece que es clave, y eso es algo que desde el Instituto Argentino de la Empresa Familiar, y nosotros tres, en calidad de asociados, estamos constantemente comprometidos y haciendo, ¿no? Que es hacer que toda la comunidad, y fundamentalmente los miembros de familias empresarias, tomen conciencia de que la continuidad de una empresa familiar en manos de la siguiente generación es un desafío. No es algo que lo tenemos garantizado, no lo tenemos que ganar. Tenemos que hacer que esto pase, para que de generación en generación la empresa de la familia siga trascendiendo, ¿no? Y esto requiere ser atendido, requiere ser planificado, requiere de una gestión ad hoc, una gestión específica, porque podemos tener el título de licenciados en administración, de contadores, de directivos, habernos hecho el máster no sé, en planificación, estrategia, lo que sea, pero no es suficiente si no lo adaptamos a toda nuestra experiencia y conocimiento a lo que es la empresa familiar. Así que, bueno, es un gusto compartir con los que están asistiendo en el Facebook Live y en nuestra sala sobre estos temas. Y si les parece, el disparador y que vamos a poner, y que es con el permiso de
las personas que en su momento lo hicieron, de Fundación Eres, vamos a compartir una capsulita de video, y a partir de ahí, tanto Jorge como yo, incluso con alguna moderación y aporte que nos va a compartir Paola, vamos a ir generando un debate, un intercambio, algo descontracturado y algo ameno para que la gente que nos está viendo y que después lo pueda compartir, porque lo bueno es que queda grabado, después se comparte, podamos enriquecernos en todo esto que recién decíamos. Entonces, vamos a comenzar por esto. ¿Puedo? Sí, perfecto. Antes de arrancar el video, me gustaría, también presentarme. Mi nombre es Jorge Terreo, agradecer a toda la comunidad de Trelew y, por qué no, a toda la comunidad de la Patagonia, ¿no? Ese gran país también, por llamarlo de alguna manera, esa gran región. Y es un gusto poder participar y acercarnos virtualmente, dadas las circunstancias, a poder de alguna manera conversar, charlar todo lo que nos estaba comentando Natalia. El tema de la empresa familiar no es reciente, comenzó a tener una connotación académica hace ya más o menos unos 50 años que se comenzó a tratar el tema en forma mucho más serio, mucho más intelectual, mucho más académico, teniendo en cuenta el impacto, ¿no?, que tiene la empresa familiar en todas las economías. A veces uno tiene la mirada de lo que ocurre en el país, pero si esto lo trasladamos a nivel mundial, prácticamente todas las economías del mundo están basadas en empresas familiares. Sin ir más lejos, uno puede pensar, podemos hacer, estamos entre amigos, así que no sé, si pensamos en una empresa a nivel nacional, como Cabrales, por llamar una empresa local, es de origen familiar. Si lo situamos a una empresa como McCain, por más que sea internacional, también es una empresa familiar. Johnson & Johnson es una empresa familiar, y el retail más grande del mundo, que es Walmart, también es una empresa familiar. Más allá de que su fundador falleció hace unos cuantos años, continúa el tema familiar. Así que miren la importancia que esto tiene, independientemente de la dimensión y el tamaño que pueda adquirir, las raíces y las características son compartidas. Entonces, en qué buena hora acercarnos a todos ustedes para poder compartir cosas que seguramente estamos convencidos, Natalia, ¿no?, y Paola, que les pasa todos los días, situaciones que les pasan. Así que, bueno, bárbaro. Entonces vamos, genial, si te parece, Natalia, arrancamos con el primer videito. Dale, sí. Perfecto, así con lo que ya fuimos diciendo. Y este disparador, vamos haciendo luego un debate más interactivo y compartiendo. O sea, que no tenemos un guión estructurado. Queremos ir acomodándonos a una conversación que sea fresca y que genere interés en todos los que nos están mirando, que nos pueden comentar por el Facebook o por aquí. Gracias. Vamos a compartir. A ver, por aquí. Vamos a poner esto al comienzo y a darle play. Ella es Carmen Álvarez. Carmen es la tercera hija de Carlos, un exitoso empresario que, gracias a su esfuerzo y dedicación, logró colocar su harinera como una de las preferidas del país. Y es que las exquisitas galletas que vendía en sus inicios recordaban a todos aquellos dulces momentos en los que la abuelita los consentía con galletas y chocolate caliente. Lamentablemente, Carlos ya no está con nosotros. Falleció hace algunos años, no sin antes pasar todos los secretos de su empresa a sus hijos, quienes han expandido la harinera, manteniendo la calidad y la preferencia del consumidor. Ahora Carmen está pasando por la racha económica, pues su hija ha enfermado y necesita un costoso tratamiento para salir adelante. Por ello, Carmen se reúne con sus hermanos pidiéndoles ayuda por su situación, no con préstamos descabellados ni propuestas que afecten la economía de los demás, sino con lo que ella considera más justo, repartiendo los dividendos de la harinera. Contrario a lo que Carmen esperaba, los hermanos la saturan con reproches de ausencia, con su desinterés en la empresa e incluso con acusaciones de faltas cometidas durante su niñez.
Totalmente incomprendida, Carmen también echa en cara cuanta culpa recuerda de rencores acumulados, cualquier cosa, aunque no tenga que ver con la empresa. Al final la discusión se torna muy agresiva y Carmen acusa a sus hermanos de negarle un beneficio que de estar vivo su padre se lo daría sin pensarlo. En un mar de egos descontrolados, cada uno de los hermanos considera que trabaja más que el otro y por lo tanto merece recibir más. Sin llegar a un acuerdo y dejando atrás gritos hirientes, todos abandonan la habitación, cociendo el futuro de la harinera en un horno sin pan. Más del 50% de las personas que manejan una empresa familiar piensan que sus familiares no se esfuerzan lo suficiente para comprender las necesidades, intereses y problemáticas de cada uno de ellos. Si tú estás manejando un caso como este... Bueno. Espero que se haya visto. En un momento se me dio que se nos cortó un poco la señal, pero por suerte se pudo ver completo. Bueno, Jorge, hay muchísima tela que cortar en esto, y si vos me dejás comenzar, primero a mí me gustaría que con los que estamos presentes nos definamos, ¿no? Nos definamos claramente de qué estamos hablando cuando hablamos de empresa familiar, y por qué en este episodio que vimos de 4 hermanos que han heredado una empresa se les ha presentado esta situación, estos condicionantes, ¿no? Nosotros decimos que define una empresa familiar no el tamaño, el sector, si es joven o demasiado longeva. Lo que sí la define son 3 variables. Una, que hay una familia que es dueña, hay un grupo con lazos familiares, que son los que tienen la dueñez, la propiedad de esa empresa, y habitualmente esos familiares trabajan, aunque según la longevidad que tenga la empresa de la que son dueños, pueden estar más o menos familiares involucrados en el trabajo. La segunda variable es que para esas personas que son dueñas o futuros accionistas, porque lo van a heredar, lo van a recibir por herencia, de alguna manera no le es indiferente la empresa, ¿no? La empresa les atraviesa, la empresa les ha marcado la vida, la empresa les ha condicionado muchas veces a dónde ¿no? En qué parte de la ciudad vivir, o cómo moverse, o en qué momento del año hacer sus vacaciones, o qué es lo que la familia tenía permitido o no permitido, según el ciclo de negocio en el que vivía. De alguna manera es marca algo de la identidad, por eso me parece que eso es tan importante, porque se mezcla la cultura de la empresa con la de la familia. Y un tercer elemento que la define a una empresa familiar, y que me parece que es muy importante que todos tengamos claro, para poder después entender las herramientas que vamos a explicar juntos de cómo mejorar en esta evolución de ser empresa familiar, es la vocación de continuidad. El deseo que existe solamente en estas empresas de familia, de que la cultura y la propiedad de esa empresa pase generación tras generación, ¿no? Los padres muchas veces te dicen, bueno, todo lo que estamos haciendo es por ustedes, es por nuestros nietos, es por el futuro, para que todos tengamos un mejor futuro. Entonces esa visión de largo plazo está plasmada y está presente. No sé si querés agregar, Jorge, algo a este primer entender de todos para poder luego aplicar al caso. No, sin duda, y si hay un elemento distintivo de la empresa familiar con respecto a otras empresas, otras organizaciones, justamente está en los tiempos, ¿no? ¿A qué quiero decir con esto? Que así como en una empresa convencional o ortodoxa, por llamar de alguna manera, los ciclos se miden por ejercicios, por años o por ciclos productivos, en las empresas familiares los tiempos se marcan por generaciones. Entonces, ya el objetivo y los plazos no tienen que ver con el cumplimiento de un presupuesto, sino que tienen que ver con las expectativas y la incorporación o no de cada una de las generaciones que se van sumando a la organización y la complejidad que esto tiene en la empresa familiar. Así que ahí ya tenemos una primera gran diferenciación, sí. y que realmente, como decías Natalia, tiene que ver con la impronta, porque hay un componente que en otras empresas no está tan presente, que es el componente emocional.
y la fuerza de los vínculos, que comienza a mezclarse y a tocarse con los intereses económicos. Entonces me parece que ahí tenemos un carácter distintivo de este tipo de organizaciones. Sí, efectivamente. Entonces, a mí me gustaría que esto que lo voy a mostrar así como muy, muy brevemente en esta imagen. Perdón que voy a compartir la pantalla, porque acá de alguna manera hacemos cuenta de la definición. Y miren este dibujito, ¿no? El que está acá, que hay un niño se ve que en un comercio, y mirando, y al final dice, es que nos conocemos de toda la vida, y un poco eso trata de inspirar esta definición. Y hay algo que recién, bien los dos hacemos mención, que es muy importante para los que nos estén escuchando, se sientan identificados, ¿no? Y miren esta imagen, ¿no? Acá arriba del todo estoy yo o estás tú, pero después están tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, y todo lo que te fueron de alguna manera legando o dejando o transmitiendo. A veces, obviamente, si hablamos de un patrimonio tangible, desde una empresa, o desde un taller, o desde una máquina, es perfecto. Pero también hay tantas otras cosas que nos dejaron un apellido, nos dejaron una cultura, unos modelos de autoridad, de decidir, de respetar jerarquías, para tomar decisiones, un saber o un saber de oficio, o un saber de un sector, o un saber específico de servicios o productos. También nos dejan a veces un tejido de relaciones de confianza, de relaciones con proveedores, de relaciones con clientes o potenciales colaboradores. Entonces, creo que es muy importante para los que, si al día de hoy o hasta antes de escucharnos no se sentían identificados con que son una empresa familiar, y a veces estamos hablando, en el caso, perdóname que remita a vos, Jorge, pero vos sos un profesional que viene de una familia profesional, ¿no? El estudio contable lleva el apellido de vuestra familia, ¿no? Entonces, puede ser empresarial, de servicios, de profesiones. Entonces, somos nuestras relaciones, y partiendo de nuestra familia, y esto me parece que es clave, y darnos cuenta de esto. Y volviendo al caso que veíamos, ahí teníamos una empresa familiar en la cual nos contaban la historia, o nos hacían la secuencia de lo que estaba pasando entre 4 hermanos. 4 hermanos que un día se encuentran con unas necesidades. Uno de sus hermanos, que era la que muestran como protagonista en la primera secuencia, que tiene una hija enferma y necesita para su tratamiento un dinero. ¿Y a dónde voy a ir a pedir dinero? Si yo tengo a mi familia que tiene una empresa, y una empresa con rentabilidad, con éxito, o con un patrimonio invertido ahí, del cual soy dueña aunque no trabajo. Entonces nos hacemos esa pregunta. Esta persona, Carmen, ¿está yendo a golpear la puerta a sus... Te hago a vos la pregunta, ¿le está yendo a golpear la puerta a sus hermanos o a sus socios? ¿Y vos cómo lo ves y cómo lo podemos comentar con los que nos están mirando? Jorge. Bueno, ustedes saben que una de las principales características, así como estamos nombrando también, es cuando hay una confusión de roles, ¿no? En el sentido de que son familiares, pero también son socios. Entonces, el desafío es cómo manejamos esto. Y podemos pensar en un área de conflicto. Conflicto por sí mismo está implícito en la naturaleza humana, está presente en las familias, en los amigos, en las empresas o en cualquier ámbito donde haya un grupo de personas. Pero por un lado es inevitable, pero por otro lado tenemos que entender que el conflicto no tiene necesariamente una
connotación negativa, no debería tener necesariamente una connotación negativa, porque si ese conflicto es funcional, puede ser positivo. Quiere decir, si tenemos en cuenta las diferentes posiciones y de ahí podemos sacar y hacer una puesta en común de los distintos puntos de vista, seguramente el resultado va a ser bueno. Obviamente que para esto es necesario que exista una predisposición de los actores que intervienen en ese conflicto. En el caso puntual de la empresa familiar que nos representa el video, ese conflicto está presente, aparecen los reproches, aparece quién puso más o menos cantidad de esfuerzo en la empresa. ¿Cuál es el desafío? Es separar las cuestiones personales de las cuestiones de alguna manera objetiva. Si nosotros muchas veces hablamos y escuchamos hablar de la profesionalización de las empresas familiares, y uno lo asocia a tener un título colgado en la oficina, y no pasa por ahí el tema. A mí me gustaría reemplazar el término de profesionalización por el término de institucionalización, para darle otro carácter. Y ahí sí podemos separar las personas de las instituciones. Entonces, ¿qué tratamiento deberíamos darle en esto? Bueno, uno de los socios o uno de los integrantes de esta empresa familiar debería acudir a la empresa no como un salvavidas por ser familiar de, sino como si fuera un tercero frente a un determinado inconveniente, problema o conflicto. ¿Y cómo debería manejarse la empresa, en este caso el resto de los hermanos, institucionalmente, olvidándose que es Carmen y reemplazándola por la persona o por la función que Carmen desempeña? Me parece que ese es no sé si un secreto, pero es una manera de poder separar los tantos y comenzar a recorrer este camino y a despejar esta confusión que generalmente se hace. Confusión de roles, confusión también de capitales en materia económica, y confusión también en todo lo referente a el lugar que ocupa cada uno dentro de la empresa familiar. Sí, efectivamente lo que traes a cuenta es importantísimo, ¿no? Porque está esta frase de que las instituciones quedan y las personas no. De repente, y de alguna manera lo que es un gran desafío es que institucionalizando una profesionalización, unos órganos decisorios, ¿no? Unos modelos o procesos para la toma de decisiones que busquen lo mejor para la empresa, pero también la atención de la familia. Me parece que lo que se busca es que logremos que las empresas trasciendan a sus fundadores, incluso a esas segundas y terceras y más generaciones, ¿no? Y otra cosa que mencionabas que me parece muy, muy importante es esto que habitualmente se da entre la confusión de roles, ¿no? Porque muchas veces hay una de las confusiones que es que como heredo la empresa, heredo la capacidad para gestionarla. Y no se me ocurre que pueda haber otra persona mejor que yo, que soy la dueña, o a donde nuestros padres nos han dejado esta responsabilidad de responder por la empresa, de hacerlo, ¿no? Y de repente tenemos que darnos cuenta que como en el ejercicio de dueñez, lo mejor es que la empresa se gestione por los que están mejor capacitados en determinadas áreas, ¿no? O en las áreas que son claves, en ese core business que decimos, ¿no? Si sos una empresa, no sé, exportadora, bueno, tener a las primeras figuras que saben de mercados internacionales y de exportación. Si sos una empresa de tecnología, bueno, tener a los mejores diseñadores de programas o de programación. Entonces, en mi caso particular, yo vengo de una familia empresaria con clínica, y yo estudié administración de empresa, o sea que no puedo meterme en quirófano. Y a mí me viene como de sentido común, pero no siempre es así. Y lamentablemente a veces es que necesitamos estar
porque somos familias y muchas veces necesitamos estar, y nos hemos encontrado con clientes, tanto Jorge, Paola y yo, con personas que a lo largo del tiempo, estando como algunos de los familiares que veíamos en el video, están porque quieren acompañar a ese hermano que toma la primera responsabilidad de ser líder de esa empresa o de ser el gerente general, otras veces porque se necesita alguien de confianza en la caja. Y bueno, entonces tenés que ser vos. Y de repente, o porque en esta cuestión del manejo del dinero, que también es un tema muy delicado en las empresas familiares, en el manejo del dinero, mejor que estemos los de la familia y no se lo dejemos solo a uno, ¿no? Porque también en las familias a veces se debilitan, ¿no? los aspectos de transparencia. Y por el mismo hecho de que el tiempo pasa y se van adquiriendo conductas, ¿no? Y como papá no informaba a nadie porque era el único dueño y él no tenía a nadie que reportar, yo hago lo mismo. Y acá puede ser que esos 4 socios estén esperando que se les reporte algo y se les muestre cómo marcha la empresa, ¿no? Entonces, si esas cosas no las vemos, que van pasando con el tiempo y que los modelos de propietario único al modelo de ser socio con hermanos cambia, y cambia la forma en que tenemos que ejercer muchos aspectos que tienen que ver con la administración del patrimonio, con el tema de las rentabilidades, si se reparten o no se reparten, porque cuando era un modelo de fundador, muchas veces el fundador está en esa etapa de reinvertir todo, pero si hay una empresa en la que ya son hermanos, como los que veíamos en el video, y necesitan, uno vive de su sueldo, uno de los hermanos vive de su sueldo, y siendo el gerente general, pero los otros 3 están fuera, al final son un 75% de mayoría, y puede ser que a ellos no se les reparta nada, y tampoco gocen de un sueldo. Entonces ahí empieza a haber esos miramientos. ¿Y quién los gestiona? ¿Quién los administra? ¿Cómo los administramos? ¿Cómo nos podemos poner nosotros como familiares y como socios en un rol activo? Como bien decías vos, Jorge, también recién. Primero, mirar por todo lo que están haciendo otras empresas familiares que están viviendo circunstancias parecidas a las que se nos presentan a cada uno de nosotros. Y segundo, que creo que es muy importante, es conocer, ser conscientes, como decíamos que es el objetivo, de que ya hay profesionales que están acompañando a miembros de familias a recorrer este camino de cambiar de un esquema que teníamos de hacer las cosas a otro, que es el que podemos estar necesitando hoy, porque cada vez estamos teniendo más tensiones, más conflictos, que si no los estamos resolviendo positivamente, como vos decías, Jorge, que podemos ponernos todos en una mesa a hablar de las necesidades, de los intereses, de las expectativas, de los compromisos, de la comunicación, de la información, de las ganancias o manejo del dinero que tenemos. Si no nos podemos sentar a hablar de eso, necesitamos a alguien que nos ayude a tener esas conversaciones difíciles. Porque... Sí, dale. Sí, haceme un poco de pie. Sí, no, mientras vos ahora estaba pensando en esto de que, en realidad, ¿cómo nace generalmente una empresa, ¿no? Familiar? ¿Cuál es el origen? Velar por el sustento de las próximas generaciones, ¿no? Digamos, sí. Más allá de la pasión y más allá del gusto por el hacer, tiene que ver con eso, de que quien me sigue, bueno, tenga el futuro asegurado, entre comillas. Esto sabemos que es una utopía, más allá de que las estadísticas indican que son pocas las empresas que pueden sobrevivir a una tercera generación y todas las dificultades que esto lleva. Pero la verdad es que el ADN empresarial no es genético. Entonces, las capacidades que puede tener él o los fundadores de la empresa no necesariamente deben coincidir con las habilidades que tienen de quienes lo suceden. Entonces,
Ahí tenemos, y se nos abre un gran espectro. Tenemos aquellos que pueden continuar en la empresa familiar, desarrollando funciones que no necesariamente pueden ser de dirección o de gerencia, sí pueden tener que ver con cuestiones operativas, de diseño, financieras, pero no necesariamente tiene que ser el número uno dentro de la empresa el que porta el mismo apellido. Y tener esto claro es muy importante. Hace poco me costó, tuve la oportunidad, me fue convocado el hecho de, ante un conflicto de una familia muy, muy unida, claro, y con el paso del tiempo y el crecimiento de las nuevas generaciones, había un secreto a voces en cuanto a las inequidades en las distribuciones y en las distribuciones financiero-monetarias, y también en la toma de decisiones, que es otro tema, ¿no? Quizás el mayor era que se atribuía la potestad de tomar decisiones que implicaban generar compromiso futuro en el patrimonio de los que lo sucedían. ¿Se entiende esto que digo? Entonces, el reproche, entre comillas, era: vos, que estás convencido de que hiciste esto por nosotros, nunca nos preguntaste si nosotros queríamos ir en ese sentido, o queríamos, en lugar de reinvertir todas las utilidades, quizás retirarlas para tener nuestro propio emprendimiento o apostar a otra cosa. Entonces, las cuestiones obvias o implícitas, hay que tener mucho cuidado y estar atentos a esto. Entonces, en un punto que era cuasi límite, ¿cuál fue mi consejo? Olvidémonos de los nombres propios y de los apellidos, y hagamos cuenta que en cada lugar donde están sentados ustedes, hoy tomamos y convocamos a una selección externa de personal. ¿Y cuánto estaría dispuesto la empresa a pagar por esas funciones? Y pongámosle un valor en función del mercado, y esa va a ser en principio la retribución que van a tener ustedes por su actuación personal y por lo que le están entregando a la empresa. Y luego del resultado y de los dividendos que eso genere, sí tendrá una participación conforme a su participación accionaria. Pero no hagamos todo lo mismo y no pongamos todo en la misma bolsa, porque esta es la principal fuente generadora de conflictos. Entonces, tener esto claro es fundamental para la supervivencia y el desarrollo de la empresa familiar. No sé si, bueno, quería hacer una pregunta para intervenir. Pensaba, no, bueno, acá hay muchas empresas familiares en la zona y he tenido la oportunidad de tratar con muchos referentes de ella, y entonces lo que yo veo, ¿no? Veía en esto del traspaso de las nuevas generaciones, que por ahí lo que resultó bueno, ¿no? Lo que era bueno para mi papá, no es bueno para mí. Yo me formé, ¿no? Lo que yo veo por ahí en los jóvenes, ¿no? Que se forman, cómo ser profesional en una empresa familiar, cómo hacer carrera en una empresa familiar, que me parece que es un poco el desafío, la pregunta que se hacen las nuevas generaciones, que se toman el tiempo, se forman, viajan afuera, vuelven a la ciudad, también se encuentran en una ciudad donde no hay tantas ofertas, vienen con mucha formación, intentan implementar ese conocimiento digamos, en la empresa familiar, y ahí es donde comienza también un conflicto, ¿no? Por ahí muchas veces pasa que los hijos sí quieren, pero no encuentran, digamos, el camino. A ver, ¿cómo intervengo? ¿Cómo aplico tanto conocimiento ¿no? ¿Cómo hago carrera? Porque los jóvenes, ¿no? Permanentemente quieren crecer, y entonces ahí me parece que es uno de los retos que tienen en las empresas familiares. Sí, Paola, es así como vos lo decís, que pasa muy a menudo, ¿no? A ver, una de las recomendaciones ya las estaba mencionando Jorge, ¿no? Y que nosotros las defendemos, ¿no? Esta profesionalización, que las podemos llamar como un mejor término, institucionalización, una buena herramienta con la que estamos trabajando con familias empresarias, le llamamos el protocolo familiar, ¿no? El protocolo familiar viene a ser un proceso de elaboración de acuerdos, de crear reglas o normas
de cómo nos vamos a relacionar los de la familia con los de la empresa. En ese proceso nosotros vamos a como que ir trabajando acuerdos que puedan tener que ver con temas de trabajo, con temas que tienen que ver con lo sucesorio en la gestión y sucesorio de la propiedad, temas que tienen que ver con aspectos de gobernanza, ¿no? De quiénes van a estar en el directorio, quiénes van a mirar por las estrategias, quiénes van a bajar como los lineamientos a la gerencia y ir poniéndole más valor a eso. Temas que tienen que ver con la familia, con cómo educarla, con cómo educar a esas siguientes generaciones. Como bien decía Jorge, el ADN no te viene natural, lo tenés que ir incentivando, ir como guiando para que estas cosas, no hay mejor manera de querer algo que planificarlo para que se dé, ¿no? Entonces, lo que les está pasando a muchas familias empresarias, y que nosotros a veces le decimos el talón de Aquiles para la continuidad, es cuando se da esta gestión de traspaso, que es un tiempo, no es un suceso, no es cambiar a una persona de una silla con una persona por otra. No se trata de eso, se trata de un proceso, y un proceso que nosotros lo evaluamos de manera integrada, sistémica, con un fuerte impacto en el que está entrando, un fuerte impacto en el que va a tener que, con el tiempo, ir saliendo de ese puesto ejecutivo o de gerencia general, un fuerte impacto en toda la familia, porque empiezan a abrir muchos run. El hijo que le va y le llora la carta a la madre que va y duerme con este fundador, y aunque duerman en la misma, como dice una colega, aunque duerman en la misma cama no tienen los mismos sueños, y se acuerdan cosas de matrimonio, relaciones con los colaboradores. En muchas empresas familiares hasta mirá lo que nos pasa. Se empiezan a armar bandos internos de colaboradores que siguen a unos y colaboradores que siguen a otros y colaboradores que le siguen siendo leales a los padres. Y no nos estamos dando cuenta que todas estas cosas nos están pasando, pero tenemos puntos ciegos, no los vemos, porque estamos muy concentrados en nosotros mismos, y en nuestras batallas, y como decíamos al comienzo, acá se gestionan poderes, se gestionan emociones, se gestionan egos. No somos ajenos a eso. Aunque muchas veces al final de todo queremos seguir siendo una familia unida, feliz, personas sanas, personas realizadas, pero no nos ponemos todos a conseguirlo de forma integrada, de forma integral, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que los pasos son permitirse nuevos aprendizajes, de que como somos familia empresaria, tenemos que aprender a gestionar estas relaciones de familia empresaria, a gestionar la continuidad como familia empresaria. Así que acá hago un guiño a que gracias a que vos estás abriendo este ciclo de charlas en Trelew, y que esperamos abrir una sede muy próximamente por nuestra ONG, es que las familias empresarias tengan esta oportunidad de sensibilizarse, de sentirse que tienen recursos o opciones para que sean disparadores de conversaciones y de comparaciones o de aprender del benchmarking, ¿no? De cómo están haciendo otros para poder llevarlo hasta cabo. Yo creo que cuando unas familias tienen lo que decía Jorge, actitud de escucha, actitud de querer entender que lo que nos está pasando es un momento de crisis, por decir, ¿no? De cambio, que necesitamos de las dos partes, de esas dos generaciones que muchas veces en vez de entrar en conflicto, tienen que entrar en complementarización, tienen que entrar a entenderse la una y la otra. El padre tiene que entender que él también algún día tuvo 30 años,
él también algún día, aunque no se haya ido al exterior y haya estudiado, cuando le tocó casarse y ver qué era lo mejor para su techo, sus hijos y su futuro, tomó decisiones. Entonces, tiene que agradecer que tiene un hijo que le viene reclamando, hagamos las cosas de otra manera, porque capaz que es la mirada de cuando él era innovador y se puso a hacer algo, en otros tiempos, porque ahora estamos viviendo otros tiempos. Entonces no puede desear un clon de él, que decida lo mismo que está decidiendo él, o que haga que sea un secretario. Necesita un empresario. Y para eso tiene que confrontar, pero aprender a confrontar, ¿no? Entonces, no sé, Jorge, agregar algo a lo que comentaba Paola. Sí, por supuesto. Alguna fórmula de éxito de empresas familiares está ligado que muchas veces las segundas generaciones salen de la órbita de la empresa, se forman, tienen experiencia en otro tipo de organizaciones ajenas a su familia, y luego regresan con ese expertise renovado. Y bueno, y lo pueden aplicar a su organización. Obviamente que tienen que tener el espacio. No olvidemos que los fundadores acá ocupan un rol fundamental. Los fundadores son los que de alguna manera dieron el puntapié inicial para diferenciar su empresa a través de la cultura, darle la identidad a esa organización. Y eso se transmite a partir del fundador hacia sus seguidores. Entonces, esos seguidores tienen que tener la oportunidad. A veces esto ocurre en forma planeada o espontánea. A veces el escenario no es tan sencillo porque hay cierta reticencia a soltar las riendas de la empresa, pero en los últimos meses estamos viendo que como consecuencia del contexto en el cual estamos viviendo, digo este contexto de pandemia, por llamarlo de alguna manera, hizo que la integración de las generaciones se viera forzada y se viera acelerada, ya no como algo planificado, sino como una necesidad de supervivencia de la empresa. Porque el fundador, acostumbrado a producir o a comercializar de manera convencional, llamémoslo, tuvo que acudir a una generación más joven que desarrolló e impulsó el e-commerce, la venta a través de Internet, los canales de lo que se llaman mostradores virtuales, a través de herramientas de WhatsApp, o como quieramos llamar, en función de la intensificación del uso de la tecnología. Así que ahí se dio y se precipitó en forma un tanto natural y forzado por las circunstancias. Y esto a muchas empresas les vino bien porque aceleraron estos procesos. Entonces, creo que hay que tenerlo muy claro, pero no olvidarnos de que no es tan sencillo. Por más que la teoría lo tengamos claro, después llevarlo al terreno práctico, hay un camino a recorrer que muchas veces necesita de un tercero, necesita de la observación de alguien ajeno a la empresa para que lo pueda remarcar y contribuir de esa forma a ayudar a la empresa familiar a ver los inconvenientes que se está presentando en materia de sucesión. Sí. Sí, efectivamente todo esto, y creo que también necesita que nos demos tiempo, ¿no? Aunque siempre vamos acelerados. Y yo siempre muchas veces hablo con los empresarios y con los miembros, con las siguientes generaciones, claro, yo entiendo que muchas veces se viven emociones que son fuertes, que pueden ser angustia, que pueden sentir hasta un momento de que cuesta tanto que te darían ganas de tirar la toalla, que hay otros momentos muy efusivos, que te sentís como qué suerte y cómo están haciendo las cosas. Y es un poco un sub y baja, ¿no? Y este proceso que se da en un periodo de años, a veces entre que van logrando ese cambio generacional. Lo que me parece que es muy importante es, a veces lo que yo le digo a los miembros de familia empresarias es como que vamos con dos relojes. Las empresas necesitan unos tiempos de
de cambio y de decisión y de implementación, que son, como decía Jorge, ¿no? Ahora en un momento de pandemia no nos podemos imaginar un largo plazo. Nos cuesta mucho, estamos tomando decisiones de repente por trimestre o semestre, ¿no? O tratando de ver un escenario acá un año. Y en las familias empresarias, cuando nosotros empezábamos la charla de hoy y hablábamos de la definición, tenemos una mirada largoplacista. Entonces ya un corto plazo en una familia es una generación, son 20 años. ¿Cómo combinamos? Es como cuando voy conduciendo y veo esos dos indicadores, uno de velocidad y el otro de las revoluciones del motor. Y tengo que usar los dos indicadores. Y como familia empresaria aprendamos a usar esos dos indicadores de nuestros tiempos y de nuestros procesos. Procesos internos de familia, procesos internos de empresa y cómo relacionarlos. Entonces, me parece que esto es muy importante y que tenemos que animar a las familias empresarias a que entiendan también en estos tiempos que corren, que están siendo difíciles y que están siendo, si bien estamos muy acostumbrados los argentinos y más las familias empresarias a vivir crisis, esta crisis está siendo particularmente diferente a otras que venimos llevando, ¿no? Y yo creo que hoy más que nunca las familias empresarias tienen que tener las capacidades, y si no las tienen, buscarlas, o buscar a alguien que les ayude a verse esas capacidades, para sentarse en una mesa y hablar de los temas difíciles, qué queremos hacer con el desarrollo personal, porque vos traías el caso de jóvenes que quieren su carrera profesional, quieren su desarrollo personal, quieren su tiempo libre, quieren sus decisiones. Entonces, nos interesan como a 4 niveles, ¿no? El personal de los miembros, el familiar del grupo, cómo visionamos a esta familia, el empresarial, ¿no? ¿Qué factibilidades empresariales tenemos? Y el patrimonial, ¿qué es lo que tenemos en juego? Y cómo queremos, de alguna manera, también cuidar y custodiar no solamente lo económico, sino también todo lo que nos representa, que yo les hablaba, ¿no? El capital social, el capital intelectual, el capital de alguna manera también humano, ¿no? Todos esos capitales y más allá, el campo o la casa de verano o el departamento de Buenos Aires, todo lo que es un patrimonio que compartimos como familiares. Entonces, creo que muchas veces, si tenemos a los miembros de la familia en una franja de adultez, tenemos que permitirnos el poder sentarnos y conversar de todas estas cuestiones. Y a veces hay aspectos de información que son delicados y que hay miembros de las personas que no sabemos si estamos preparados para... No, mi hijo todavía no está preparado para que yo le cuente qué o tal. O mi esposa no, de esto no sabe y no sé, no va a entender. O otro familiar, o mi suegro, o mi cuñado, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es primero generar que estos procesos puedan darse, y una vez que nos estamos dando la oportunidad de trabajar los procesos evolutivos de familia empresaria, vamos a ir viendo qué capacidades tenemos para ir desarrollando cada uno de estos temas. Y en este proceso de elaborar un protocolo, se van generando primeramente el espacio de conversación. Y este espacio de conversación, para que muchos puedan entender de qué estamos hablando, se trabajan reuniones individuales y reuniones grupales. Reuniones individuales y reuniones grupales. Las reuniones individuales son muy confidenciales. Entonces, lo que el profesional recibe es realmente todo lo que veíamos en el video, ¿no? Empieza a indagar sobre necesidades, sobre intereses, sobre expectativas, sobre qué conoce y qué desconoce, sobre qué
qué observa del otro diferente a uno, dónde están esos distanciamientos o esas competencias, esos celos, esas envidias, esos reproches, ¿no? Esas cosas que veíamos en el video de reclamos, las facturas no pagadas, o sea, todas esas cosas, o incluso secretos, porque en las familias empresarias también tenemos secretos. Y cómo nos intervienen, ¿no? Pensaba, no, qué bueno esto de que ojalá pronto Trelew sea sede, ¿no? Y poder contar con el acompañamiento del instituto, de tantos profesionales que conforman el instituto, porque, mira, mi experiencia acá me dice, he tenido casos positivos, ¿no? Dentro de estos cambios generacionales de las empresas familiares, pero creo que siempre al ser esta zona, ¿no?, tan retirada, ¿no?, una zona tan alejada de las grandes urbes, entonces yo creo que a la empresa familiar acá no hay un rechazo, pero sí es necesario hacer un acompañamiento muy personalizado, por esto que decías recién vos, por esto de, primero, en muchos casos muestran una actitud de decir, queremos cambiar, se dan cuenta que ya está llegando el recambio de la generación, porque ya el padre es muy grande, ¿no? Pero después, cuando son, por ejemplo, muchos hermanos dentro, ahí ya cuesta para hacer una primera reunión, ponerse de acuerdo, ¿no? Poder charlar digamos, de estos nuevos cambios que se quieren hacer, o empezar a reflexionar, ¿no? Tenemos que generar estos cambios, tenemos que tomar otras responsabilidades, desde armar el organigrama hasta otras cosas un poco más chiquitas, ¿no? Pero sí, me parece que es esto, ¿no? De poder, de que las empresas, que los representantes de empresas familiares sepan, bueno, de que hay una organización como es el IADEF, que pone a disposición este tiempo, ¿no?, para que ellos puedan buscar ese canal alternativo como de cambio, de reflexión, de evaluarse, de repreguntarse, para ver si están en un momento para hacer esos determinados cambios, que yo creo que sí, pero me parece que por ahí es esto de hacer un acompañamiento muy chiquitito, muy personalizado, de que sepan que hay información que se va a cuidar, que va a ser confidencial, como decís vos, porque claro, es como que lo que yo veo, las empresas familiares cuidan mucho eso. ¿No? Sí, totalmente, totalmente. Se cuida mucho la confidencialidad, la reserva, hay que ser, y bueno, nos pasa, ¿no?, que nadie es profeta en su tierra. De repente, Paola, habrá algunos clientes que no quieren confiarte o decirte algo, no porque no puedas vos ser la depositaria de la confianza, pero es que después de repente te comentaron algo que es muy íntimo y después te vieron en un casamiento y se ponen rojos, ¿no? Entonces por ahí te dicen, bueno, no, mejor que sea alguien de afuera. Y a mí me pasa aquí en Mar del Plata también, a ver, nos pasa a todos. Y por eso también hago hincapié en que nosotros siempre buscamos que estos procesos, en la medida de los profesionales que obviamente que lo primero que agradecemos es que la confianza que nos depositan y sabemos cómo tenemos que cuidarla y custodiarla y realmente hacerla valer, valorarla mucho, es que trabajamos en equipos. Muchas veces la interdisciplina ayuda muchísimo en esto. Y esos equipos, si como Jorge y yo, o como vos y Jorge, que son hombre y mujer, y muchas veces ayuda muchísimo porque realmente lo que tenemos que hacer es que todo el grupo, que es la familia dueña actual y dueña futuro, se sienta en buenas manos, ¿no? Se sienta con unos buenos guías. Se sienta como que muy, muy contenidos, de que si se abre, ¿no?, esa caja de Pandora, de cosas que dijo lo que todos pensamos, pero que nadie quería decir, ¿no? Yo sabía que eso iba a pasar y mirá, pasó. O sea, bueno, si está contenido, lo superamos, ¿no? Sí, Jorge. No, quería decir esto, me traía a colación, hay una película que ya tiene unos cuantos años, argentina, se llama De eso no se habla, ¿no? Y que muchas veces es un rasgo característico también de las empresas familiares. Se dan por sabidas cosas que no se
no se trata de la empresa como deberían de tratarse desde el punto de vista profesional, porque están signadas por la impronta familiar y la jerarquía de muchos de sus componentes que ocupan en la familia. Entonces se dejan hablar temas de empresa porque están de alguna manera censuradas implícitamente por las cuestiones familiares. Y esto lo que hace, sin duda, es jugar en contra del desarrollo, de la permanencia y de la supervivencia de las empresas familiares. Es muy importante que tomar conciencia de esto, que las empresas, los integrantes de las empresas lo tengan en cuenta para poder confiar muchas de sus problemáticas a un tercero. De alguna manera, si queremos hacer un parangón sin tratar de entrar o usufructuar incumbencias profesionales, pero ser un poco el psicólogo, ¿no?, de la institución empresa, y a partir de allí comenzar a tratar de ayudar y acompañar y a resolver las problemáticas, que muchas veces, si esto no está bien tratado, pueden llevar a la empresa a un final no deseado. Y me voy al otro extremo también. ¿Qué quiero decir? No necesariamente la empresa tiene que entrar o proyectarse en el infinito en términos temporales. Puede ser que esté el fundador, puede ser que venga la segunda generación, y a lo mejor la tercera, a ninguno le interesa continuar con la función que soñó ese fundador. Bueno, pero esto también se puede abordar y manejar inteligente e institucionalmente, a través de lo que técnicamente se llama una office family, o sea, de qué manera vamos a manejar en común nuestro patrimonio, no necesariamente volcado a la actividad del fundador, sino a lo mejor volcándolo a un manejo financiero, a un manejo inmobiliario o lo que fuere, y todos los integrantes poder continuar en otra vía sin sacrificar a la empresa por el hecho de continuar con lo que se venía haciendo originariamente. Bueno, a mí me parece que es la inteligencia que hay que poner al servicio de la continuidad empresarial y de la integridad familiar. Las dos cosas. Sí, gracias, Jorge, buenísimo. Sí, Paola, me parece que se nos fue pasando rapidísimo el tiempo. Sí, ya pasamos la hora. Tenemos gente en Facebook que ha estado saludando, comentando, no sé si vos los has estado viendo, sí, pero divinos. Y nos quedó el otro video todavía, nos pusimos a charlar y nos quedó el otro video. Que no lo pudimos ver, pero bueno, el que vimos ya lo desgranamos y seguramente si seguimos tenemos más. La verdad que invito y refuerzo este mensaje que vos decías, que para la comunidad de Trelew, e incluso más al sur, y todas las redes de relaciones que vos tenés con empresarios, acercarlos al tema de la empresa familiar, a permitirse tomar conciencia y escuchar otras voces, escuchar a otros especialistas multidisciplinarios, desde abogados societarios, financieros, que ven cuestiones muchas veces de patrimoniales, psicólogos, administradores, que entendemos los procesos vitales y evolutivos de las empresas familiares. Entendemos qué es lo que pasa en distintos espacios de la familia, de la empresa y de la propiedad, y que les tratamos de dar una orientación y un acompañamiento que es muy integrado, ¿no? Entonces, esta ONG está a disposición porque sabemos que la Argentina se sustenta, como tantos otros países, como decía Jorge, más de un 75% de nuestro tejido empresarial, de todas las empresas del país, más de un 75% son empresas familiares. Más de un 75% son las que aguantan mejor las crisis. Y porque están convencidos y saben que esto, lo que hacen, lo que son, lo que representan, no pasa por un año malo o un año con una pérdida. Va mucho vinculado con todo lo que estuvimos hablando, mucho propósito familiar, propósito humano de cada uno, propósito que tienen con la comunidad,
¿no? Con esas relaciones comprometidas. Entonces me parece que nosotros apoyamos mucho esto, sabemos que son empleadores natos, o sea, muchas veces si se tienen que un mes un empresario familiar no pagarse su sueldo o no sacar dinero de la empresa porque lo va a destinar a sus colaboradores, lo hace. O sea, muchas veces tienen una capacidad de sacrificio y de dedicación y de entrega que otros no. Ahora estamos viendo que hay situaciones con muchas necesidades de conversar con sus plantillas de colaboradores, y vemos ahí a los empresarios dando la cara, a las familias empresarias dando la cara, y pasándola, poniendo el hombro, afrontando las situaciones. Entonces, a esos empresarios nosotros le queremos dar el entusiasmo, el ánimo, el apoyo, toda la fuerza. Desde nuestra ONG estamos promoviendo políticas públicas para acompañar desde esta especificidad, o sea, que no se sientan solos, que no se lleven todas las preocupaciones en el hombro, en la espalda, que puedan abrirse, y que creo que en los grupos familiares hay que generar corresponsabilidades. Y si hacemos todo esto que nosotros queremos, que es hacer toma de conciencia, esto fluye después solo. Y en el tiempo hace muy bien. Así que bueno, el próximo ciclo es con Leonardo Glikin, que es asociado a IADEF hace muchísimo tiempo, y también es quien lleva es director de los consultores de empresas familiares certificados, es abogado, tiene muchísimos libros escritos, nos va a hablar de empresa y familia, un modelo para armar. Tiene una verdad que muchísimos casos, experiencias, ejemplos riquísimos con los que nos vamos a degustar. Así que bueno, nada, yo agradezco muchísimo este momento, voy cerrando por mi parte, y la verdad que estoy encantadísima de que este ciclo lo hagamos efectivo, y yo los estaré viendo a todas las personas que están aquí, las estaré viendo el 2 de septiembre, cuando me toque un próximo webinar con ventajas competitivas. Así que bueno, nada, muchísimas gracias. Por mi parte, poner de manifiesto también y ser conscientes de que las empresas familiares son creadores de riquezas. Entonces, dar empleo, poner a disposición todo un capital en función de eso, sin duda que sustenta la economía de la región, en este caso, y del país. Tenerlo esto claro. Y que los problemas que cada empresa familiar transita, este es el mensaje, uno que tiene la posibilidad de verlo en forma transversal, son bastante comunes y las situaciones se repiten bastante, con lo cual no se sientan, esto es un mensaje para los empresarios de empresa familiar, no se sientan que están solos en el mundo con una problemática, sino que seguramente al empresario o la empresa que está en la otra cuadra le está pasando algo parecido. Para eso, nos ofrecemos, para eso están todos aquellos profesionales a través del IADEF, para brindar un apoyo y acompañarlos no solamente en las cuestiones propias de la empresa, sino también en estas cuestiones que pasan no solamente por el día a día, sino de cómo planificar a futuro. Así que por mi parte, nada más. Sencillamente, a partir del disparador de un videíto de 2 minutos, todo lo que se puede hablar. Imagínense en el complejo de toda la vida de una empresa familiar. Hay muchísimos puntos a tratar y cada uno de ellos merece el tratamiento que corresponde. Paola, a través tuyo, agradecer a todos ustedes y estamos a disposición. Muchas gracias. Sí, yo por mi parte agradecerles a ustedes, por supuesto, agradecerles a todas las autoridades del IADEF, invitarlos a todos al próximo encuentro que va a ser el 5 de agosto, y aprovechar este espacio, ¿no?, que les va a sumar valor agregado en la construcción, en estrategia, en la construcción, en el conocimiento. Así es que invitarlos a todos a que se sumen, que se sigan sumando, y yo creo que vamos a seguir sumando mucha más gente. Así que vamos a seguir adelante, sí.
Ok, Chao. genial, muchas Nos estamos gracias y entonces nos estamos viendo. Adiós, adiós. Chao, chao. Chao, hasta Gracias. luego, hasta la próxima, gracias. Chao.